Nuestro invitado de hoy lleva más de 15 años en el posicionamiento estratégico de líderes como expertos en su sector. Ha trabajado con presidentes de gobierno, con CEOs, economistas, deportistas, escritores y pensadores. Es emprendedor, aunque hoy se viste de empresario. Fundó su primera empresa con 23 años y dirige Thinking Heads, una multinacional con delegaciones en 6 países que se ha convertido en la primera consultora estratégica del mundo especializada en el posicionamiento de líderes. Se llama Daniel Romero Abreu. Es presidente y fundador de Thinking Heads y hoy está aquí con nosotros. Bienvenido a New Studio, Daniel. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estamos? Encantado. Muchas gracias. Gracias a ti. Oye, eres de las personas que uno estudia en la carrera. Nosotros que venimos del mundo del periodismo, Thinking Heads es una marca muy reconocida en el sector de la comunicación, estrategia, pero me imagino que esto empieza siendo todo mucho más pequeño. Me da una alegría enorme porque no tenía ni idea, la verdad. O sea, no sabía que éramos como referente en ese campo. Ya me contarás luego, cuando apaguemos los micrófonos, qué es lo que contábamos, en qué contexto, porque no lo sabía. Es verdad que operamos en el mundo de la comunicación, que yo no tengo nada que ver con él. O sea, yo soy abogado y economista y yo llego por casualidad a ese mundo, pero nada, me alegra que al final sea una cosa de lo que os hablen. De hecho, yo creo que habrá gente que le suena la marca, que conoce Thinking Heads y que dirá, hostia, que es español el que lo ha montado. Esto Sí, pasa a veces. de Cádiz, del programa Henry, ¿no? O sea, que es que no, que es un poco obvio. Sí, bueno, o sea, un poco no es obvio. Puede ser, sí, de hecho de hecho es muy gracioso, tú ves alguna vez la multinacional, como americana o alguna cosa Thinking Heads. No, americanos no somos el capital es español 100%, aunque operamos, bueno, pre-COVID hemos operado en 45 países. Lo que pasa es que yo siempre tenía claro, y esto es, si nos escuchan emprendedores, yo siempre hablo mucho del tema, y es, yo no sé si tú sabes que los peces crecen el tamaño de la pecera. Entonces, bueno, tiene un tamaño máximo genético, pero si tú coges un pez en una pecera que mide, pues eso, medio metro, el pez nunca va a crecer de tal forma que reviente la pecera. Es decir, el pez siempre crece en proporción a la pecera. Entonces, yo una cosa que cuento muchas veces es a los emprendedores, oye, ¿de qué tamaño es tu pecera? Entonces, si tu mercado es España o si tu mercado es muy pequeñito, te vas a quedar en un pez muy pequeñito. Entonces, nosotros nos llamamos Thinking Heads porque teníamos claro desde el principio que en vez de llevarnos cabezas pensantes y exportar pensamiento e ideas de fuera a adentro, lo que queríamos hacerlo es exportar lo que tenemos aquí y exportarlo hacia afuera. Y eso es lo que nos ha llevado a posicionarnos en muchos mercados. Y es un poco la vocación que teníamos, ¿no? Thinking Heads, aumentar el tamaño de la pecera para que nuestro mercado es global, para que no nos quedemos reducidos a una cosa muy pequeñita. A mí me parece súper interesante lo que habéis ido construyendo. De hecho, luego hablaremos con un poco más de detenimiento de qué es Thinking Heads y las marcas. Yo creo que lo que es espectacular son las personas que están vinculadas, ¿no? Pero todo esto empieza con mucho más barro. Siempre las historias empiezan siendo mucho más pequeñas y en tu caso empieza muy pronto. Empieza con 23 años y estabas montando empresas. ¿Cómo es esto? Montando empresas no. Yo prácticamente he montado una, que es Thinking Heads, que algunos dicen que es exitoso, pero bueno, yo digo que estoy a un 10% de todo lo que quiero hacer todavía. O sea, esto empezó con 23 años, mientras yo acababa la carrera de Derecho y empresariales en ICADE en aquella época, donde yo tenía claro que a mí me quedaba un año, el último año de empresariales, para que me cubría mi padre, me pagaba los estudios y todo, y digo, bueno, pues tengo que montar algo para que cuando acabe no tenga necesidad, como todos mis compañeros de clase, de convertirme en funcionario, en consultor estratégico, banquero de inversión. Entonces, empecé a montar el negocio en aquel momento, levanté fondos de un fondo de capital riesgo, que no sé ni cómo lo hice, porque mi tesis es que por debajo de los 30 años no se piensa, lo siento Javi, pero es decir, es a partir de los 30 años cuando empiezas a pensar, creo que antes es pura potencia, pura energía, que también es lo que te lleva a romper los límites de la estratosfera del emprendimiento, es decir, ese 70% de las empresas fracasan muchas veces porque lo que les falta es foco y empuje para pasar romper la fuerza de la gravedad, superar la estratosfera y ya tirar. Es decir, una vez una empresa pasa un cierto periodo de vida, va a ir tirando más o menos, ¿no? Y entonces lo monté mientras estaba acabando los estudios en un piso compartido y la verdad que, bueno, pues 20 años dedicados en esencia a lo mismo, aunque no tiene nada que ver lo que hacíamos antes con lo que hacemos hoy, 20 años dedicados a eso, pues al final no te queda más remedio que más o menos hacerlo bien, quiero decir eso. O sea, si te dedicas 20 años a hacer una cosa, te va a salir bien.
¿Cómo era de diferente lo que hacías al principio? Mira, a mí yo la historia que cuentas, yo montaba, yo venía del colegio mayor, yo soy de Cádiz, de madre alemana, padre gaditano, lo cual es un poco algo complicado. Y yo estudiaba en el colegio mayor Chaminade, es un Hostia, colegio en el mayor, Chami, yo sí, estaba en sí. el Chami, sí, y ahí me dedicaba a montar conferencias, eventos. El Chami tiene una vida colegial espectacular. Yo creo que es de los más activos, si no el más activo de la zona, de la ciudad universitaria, y es espectacular. Entonces yo tenía una actividad muy grande de conferencias, seminarios, etcétera, también en la universidad. Y leí una revista, decía, oye, compre gurús online. Y dijo, caramba, esto era Management Digest, que era una revista que publicó todavía guardo un ejemplar, hace más de 20 años, en la revista Emprendedores. Tenía un suplemento que era un suplemento de libros. Y ahí leí Compre Gurús Online y dije, bueno, pues esto lo puedo hacer yo. Yo conozco, he invitado a mucha gente, pues monto una plataforma web y empiezo a ofrecer a mis conferenciantes para que los compren. Ese fue el primer paso donde dimos cuenta del primer error, que si yo ponía a mis conferenciantes, la gente decía, fulanito, pues ya le llamo yo directamente. Y entonces nos saltaban. Y entonces ya dije yo, bueno, pues lo que tengo que hacer es, tengo que hablar con ellos para convertirme en agente exclusivo. Primero te miraban con cara rara, porque esto de ser un apoderado o un manager, de apoderado de torero sí, manager de futbolista sí, manager de conferenciantes, te miran con cara rara. Y al final, es decir, logramos generar ahí una dinámica. De hecho, esto en el mercado anglosajón es súper típico, ¿no? Oscar Wilde, por ejemplo, entre libro y libro, vivía de dar charlas. Entonces, empezamos a generar una dinámica, a generar una atracción, a representar personas, y como comentábamos antes, ¿no? O sea, dicen muchas marcas, bueno, al final es una persona, si haces un buen trabajo con él, te presenta a otra persona, te presenta y vas subiendo poco a poco en la escalera. Y cuando te llevas 20 años gestionando a personalidades de este tipo, hombre, soy de Cádiz, dame el margen de la exageración, pero llegamos a casi cualquier persona del mundo, y desde luego de España a cualquier persona, ¿vale? Dicen que tienes a cualquier persona del mundo a 6 pasos, en Thinking Heads tenemos a cualquier persona del mundo, me atrevería a decir, a 2 o 3 pasos, todo lo más. Entonces eso fue la esencia. Cuando tú trabajas con estas personalidades, lo que te vas dando cuenta de ellos es que son muy buenos en lo que hacen, pero al final la conferencia no deja de ser una forma de transmitir o de comunicar algo. La conferencia es un canal, pero puedes hacer distintas formas. Entonces empezamos a hacer conferencias, lo siguiente que hicimos, montamos una agencia literaria, empezamos a paquetizar los libros, es decir, ellos tenían buenas ideas y lo que empezamos fue a meterlas, encapsularlas para transmitir esas ideas ante distintos públicos y audiencia. Después empezamos a meter el mundo digital, a meterlos en Twitter, a meterlos en las redes sociales y crear contenidos para monetizar online para ellos. Sí, al final lo que generamos fue una suite de productos alrededor de una metodología de cómo posicionar a las personas, no por la imagen, sino por el pensamiento y el conocimiento que son capaces de generar, ¿vale? Entonces ahí en torno a eso tenemos una teoría entera armada, y a base de sofisticar eso, y acabo, lo que empezamos a hacer es gestionar en el fondo cómo gestionar la reputación de personalidades, de líderes. Eso cada vez lo sofisticamos más a cómo gestionar la reputación de una organización que está compuesta por personas y por líderes. Luego incluso de un sector, ¿vale? Como puede ser un sector económico, a luego un país entero. Y entonces empezamos a tener una metodología, me empecé a meter... nos convertimos en un partnership, somos una asociatura que se dice en español, y al final lo que empezamos a meter complementos en mucha metodología, mucho análisis de métrica, para poder hacer análisis muy sofisticados de cómo, es decir, de temas reputacionales, que para que te hagas una idea, cuando tú tienes buena reputación, y por reputación no me refiero a imagen, ¿vale? Me refiero más a credibilidad. Cuando tú tienes buena reputación, o sea, tú puedes ser muy notorio, pero tener mala reputación. Véase un Donald Trump, en general es muy notorio, pero tiene mala reputación, ¿vale? Entonces, lo que tú generas es, cuando tú tienes buena reputación, generas 4 comportamientos básicos, que es que la gente quiere comprarte, la gente quiere trabajar contigo, la gente te recomienda, o la gente quiere invertir en ti, ¿vale? Son los 4 comportamientos. Entonces, cuando tú eso logras desgranar cómo funciona la reputación, que es un impulso emocional, que nosotros luego lo tenemos desgranado en una serie de comportamientos racionales, ¿vale? Que fundamentan ese impulso emocional. Todo eso con métricas y analíticas, sacamos con datos, y con todo eso generamos un modelo que nos permite construir una estrategia para mejorar la reputación desde la esencia de la persona, de la organización, es decir, de lo que tú eres, ¿no? Fíjate, para que tengas buena reputación, el ser, lo que tú eres, con lo que tú haces, con lo que tú dices, tiene que estar alineado. Si lo que tú eres,
con lo que tú haces está en armonía y encima con lo que tú dices también, al final eso va a generar que tengas una buena reputación. No hay nada peor que se desalinee el ser, hacer y el decir, ¿no? Bueno, y entonces más o menos es a lo que nos diga. Entonces, fíjate, y todo eso empieza en un dormitorio hace 20 años, mientras acababa la carrera, gestionando las conferencias de personas, ¿no? Eso lo cuenta Richard Branson también muy bien, que o sea, Richard Branson, si sabéis quién es, pues, para los emprendedores es un referente, Sí, es clarísimo. Entonces Richard Branson empieza con una revista en su instituto. La revista del instituto pasa a vender discos por catálogo, es decir, a través de la revista empieza a vender discos por suscripción, o sea, por esto. Después de vender los discos se decide a montar su propia tienda de discos, la Virgin Megastore, que llegaron a ser muy conocidas. Después de montar su disco, monta su productora, ¿vale? Donde ahí, a partir de Tubular Bells y el gran éxito que hace, ficha a los Sex Pistols, a más gente, es decir, se empieza a crecer y a partir de ahí empieza a saltar con un ecosistema de empresas, una aerolínea, etcétera, ¿no? Pero él empieza con lo que tiene más cerca, ¿no? Pues en nuestro caso es igual, yo empiezo con lo que conozco del mundo universitario, es decir, si vosotros sois periodistas y conocéis de, oye, aquí hay un gap en todo lo que tiene que ver el mundo de los medios de comunicación, es decir, la gente necesita al final tener una posibilidad de acceder de una forma mejor a una serie de contenidos, a una serie de información, igual como hablábamos, ¿no? Como Spotify en la música, pues el poder en los medios de comunicación, el poder tener esa capacidad de forma sencilla y rápida, curarte los contenidos para suplir una necesidad que tú tienes que hacer, pues eso es algo que surge de lo que tenéis más cerca. Entonces, sí, es la clave desde mi punto de vista para emprender desde lo que tú tienes más cerca y desde lo que tú entiendes que hay algo que no está bien hecho y que puede ser mejorable. Como no me interrumpa, Javi, esto va a durar muchas horas. No, al contrario. De hecho, a mí me parece que sería una falta de respeto invitar a alguien para estar interrumpiéndole. 2002, 2004 más o menos sería la época en 2003, la que... sí, 2003. En septiembre de 2003 lanzamos al mercado, sí. Aquí estamos dando por sentado algo que ahora es muy normal y es que tú montas una web. Sí. Pero en 2003 ya era un punto difícil. Eso es un punto difícil y nosotros también ten en cuenta que en aquella época, en 2003, en España no había ni un solo libro de cómo hacer un plan de negocio. Muy heavy, ¿eh? No había ni un solo libro en español de cómo hacerlo. Entonces le pido a un amigo mío que trabajaba en Morgan Stanley en Nueva York, me compró en Amazon en Estados Unidos y luego él me lo mandó a mí en España, un libro de cómo montar un plan de negocios para pues no tenías ni idea. Y yo estudié empresariales, fíjate, y no tenías ni idea de cómo empezar a montar tu negocio. Y emprendedores no había ninguno. Es verdad que unos años después empezaron todas las fiebres de las redes sociales y ahí empezó a socializarse el tema del emprendimiento. Eso merece un debate aparte de quién debe emprender económicamente y quién no. Yo creo que todo el mundo tiene que tener espíritu emprendedor, que el espíritu emprendedor es, como define el profesor José Antonio Marina, es tener la virtud del inicio, la capacidad de comenzar un proyecto, el que sea, puede ser tu propia vida, puede ser un tema académico, un tema de investigación, o sea, todo el mundo tiene que tener espíritu emprendedor, pero no todo el mundo debe, por decirlo de alguna forma, empezar con un negocio empresarial, porque no está hecho para todo el mundo, ¿vale? Y de hecho creo que es un error fomentar que todo el mundo emprenda, me es falso. No todo el mundo con muy buena voluntad y con motivación va a lograr tener éxito en el negocio, ¿vale? Y de hecho la gran mayoría seremos emprendedores mediocres. Hay un artículo del TechCrunch que me gustaba mucho que decía eso, los emprendedores mediocres. Todos somos emprendedores mediocres. I make a decent living. Yo hago, como dicen, ¿no? Yo hago una vida bien, vivo, pero no soy multimillonario, no somos los Mark Zuckerberg, no somos los Steve Jobs. La gran mayoría vamos a hacer eso, emprendedores mediocres, pero eso no quita que al final sea una cosa que que te llena, ¿no? Al final el emprendedor es esa persona que le gusta, el emprendedor económico, por decirlo de alguna forma, o empresarial, es el que le gusta trabajar 16 horas para sí mismo antes que 8 horas para otro, ¿no? Entonces son esas pequeñas cositas que hay. Tú que, siguiendo con esto que dices ahora, me imagino que lo que pensabas que era necesario para emprender a los 23 ha cambiado un poco 20 años después. Me imagino que ahora tienes una foto un poco más completa de qué le dirías a alguien para hacerle como ese análisis interno, decir, oye, si quiero emprender, ¿qué debería tener? ¿Qué cualidades deberían manejar? Joder, no sé. A ver, yo creo que tienes que tener una resiliencia eterna, infinita. Tienes que tener eso es uno, o sea, es capacidad de tragar y tragar y tragar y adaptarte. Yo creo que eso es fundamental. 2, creo que tienes que tener una determinación y un empuje. Tienes que ser inasequible al desaliento, es decir, tienes que estar todo el rato empujando, ¿no? Hablábamos ahora de ese José María Capitán de Restalia, ¿no? Es un tipo que es una fuerza bruta de la naturaleza, de
de pura determinación. Entonces yo creo que eso es esencial. De hecho, tienes que ser irrazonablemente determinado, ¿no? Para que te lleve a superar muchas cosas, ¿no? Es un sitio donde la gente te dice, no, eso es imposible, eso es imposible, imposible. Tienes mucha gente diciéndote que es imposible. Yo creo que es eso. Una vez que tienes eso, es falso que los emprendedores, la mayoría, sean jóvenes. Es muy falso. De hecho, había un estudio, no me acuerdo ahora cuál era, que la media de emprendedores, me lo contaba uno, está por encima de los 47, 48 años. Es decir, es gente con experiencia que hay. Yo que noto, yo monté la empresa con 23 años y al final yo me estaba inventando la rueda. Y hay muchas cosas que ya están inventadas. Entonces, yo siento deciros que a gestionar personas se aprende gestionando personas. Entonces, es muy difícil... O sea, no se aprende haciendo un máster, no se aprende haciendo, o sea, pues se aprende la teoría, pero a nadar aprendes tirándote a la piscina, no aprendes, o sea, conceptualizando lo que es nadar. Entonces, en ese sentido, yo creo que son dos fuerzas y dos tensiones, ¿no? Creo que el problema, o sea, es todo lo que yo hice con 23 años, donde al final la gente dice, qué suerte tiene, no sé, no, bueno, suerte... Tienes una componente de suerte muy elevada, pero la suerte me ha pillado trabajando, ¿no? Yo los viernes salía, pues probablemente como vais vosotros, salís de aquí a las 10:30, 11 de la noche, te vas a tomar unas copas o lo que sea, pero te has quedado hasta las 10:30, 11 de la noche para sacarlo, quiero decir. Y el sábado seguro que le echas 5 o 6 horas y el domingo otras 7 o 8. Entonces, al final es que está guay porque estás en un momento de tu vida donde puedes permitirte casi todo, con perdón de decirlo de alguna forma. Yo cuando empecé, pues no tenía hijos, no tenía mujer, me daba igual. Quiero decir, en el peor escenario, pues siempre puedes volver a trabajar en una empresa. Es decir, es que nadie que te quiten lo bailado, ¿sabes? Entonces, yo personalmente, la tensión, eso por un lado, tienes el empuje, que lo tienes con la juventud, pero cuando tienes ya cuando eres algo mayor y has vivido algo más, tienes la experiencia, que te hace que en ciertas cosas seas mucho más afinado, más sharp. Entonces, para mí es un equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Cómo mantienes esa determinación y ese empuje cuando tienes experiencia. Entonces, yo hay cosas que yo hacía antes que no sé si las haría ahora. Es decir, yo no me meto las palizas que me meto ahora. Me meto palizas con mis hijos que no duermen, pero que son niños pequeños, bebés, pero hay otras cosas que dices tú, joder, ¿por qué me tenía que inventar la rueda? ¿Cuántas veces me he equivocado? Yo llevo 20 años equivocándome, uno detrás de otro. Y hasta que aprendes eso, entonces, bueno, como mi mujer, que es emprendedora también, nosotros tenemos, hay una idea, tenemos 3 hijos, 4, 2 años y 3 meses, tenemos 2 negocios. El negocio de mi mujer después de 5 años es más grande ya que el mío, después de 20. Y al final, hombre, lo que yo noto en comparación con ella, que ya es más joven y ha emprendido sin tener un background empresarial, como os contaba, ¿no? La empresa de Convida Kombucha. Y yo hay muchas cosas que sé por la experiencia. Digo, oye, no, esto enfocarlo así. Entonces te ahorras mucho esfuerzo y mucho trabajo de no equivocarte tú y volver a hacerlo, ¿sabes? Y eso es muy importante. Como decía Ray Dalio, y estoy aquí haciendo digresiones, cuando tenga que sacar mi parte alemana y ser más certero me lo decís, pero Ray Dalio es un libro magnífico, se llama Principles, que no sé si lo habéis leído, sí, el de principios, que es muy interesante. Esto lo decía, fíjate de alguien que haya hecho lo que tú has hecho y al menos 3 veces. Es decir, es que cuando alguien te vaya a dar consejo o cuando alguien te diga algo, fíjate si esa persona es suficientemente creíble para que te dé ese consejo. De hecho, una cosa que yo cuento muchas veces es decir, oye, o sea, es absurdo o es de estúpidos, yo qué sé, que actores hablen de economía. ¿Qué tienes tú de economía? ¿Sabes? No tienes ni idea. O que es absurdo que, con perdón, que futbolistas se dediquen a opinar sobre, no tengo ni idea, pues eso, situaciones. O sea, dices, el hecho de que una persona sea célebre, o sea, famosa, no le da credibilidad para hablar de ciertos temas. De hecho, vivimos desgraciadamente en un mundo de tertulianos o de todólogos donde lo que menos prima es conocimiento especializado. Pero tú como ciudadano de a pie te tienes que fiar del consejo de un tío que ha hecho. Entonces, de cara a un emprendedor, lo importante que tienes que ver es, oye, ¿quién ha hecho lo que yo quiero hacer y que me cuente cómo lo ha hecho? Y de ese sí me fío. Y de esa su opinión me puedo fiar. Pero claro, es decir, ¿qué legitimidad tiene alguien opinando sobre qué tal os va a vosotros el negocio o no? ¿Estáis dando los pasos adecuados para montar una empresa o no? ¿Estáis yendo en el buen camino? ¿Tenéis una visión? De ahí te tienes que fiar del tío que lo ha hecho. O del tío que ha hecho lo que tú quieres hacer, ¿vale? De ese puedes preguntar consejo. Pues no tiene, pues... Yo tuve la suerte de mi padre era empresario. Y en ese sentido, fíjate, mi madre era profesora de matemática y ella era más lanzada y me animaba mucho más a mí que mi padre, que era mucho más conservador a la hora de hacerlo. No, tú acaba la carrera, trabaja y ya montarás tu empresa. Entonces, fíjate que muchas veces los consejos que nos da la gente
no tienen base ninguna para darlo. Es que no tienen experiencia ninguna para hacerlo. Y Ray Dalio lo decía. Fíjate, un tío que ha hecho lo que tú quieres hacer y que lo haya hecho al menos 3 veces. Que me parecía demasiado, pero ese yo creo que es un buen referente. En este proceso, ¿tú has acudido a mentores? ¿Has tenido siempre esa búsqueda de decir, en línea con lo que dices de Ray Dalio, ¿no? Alguien que ya lo hubiera hecho, o no necesariamente exactamente lo que tú estabas construyendo, pero ¿has sido de esas personas que se ha apoyado en gente muy mayor a la que siempre ha tenido de satélite? Bueno, yo siempre, o sea, decir, siempre, esto es muy interesante con lo que hacéis vosotros, que News to You, pero, o sea, yo siempre he preguntado, ten en cuenta que por mi negocio, claro, es un puto lujo, y perdona mi francés, ¿no? O sea, al final yo llevo desde los 23 años, tratando con gente. Yo me traía a España todos los premios Nobel de Economía, conozco a todos los CEOs, porque les representaba, les llevaba sus libros, sus conferencias, etcétera. Entonces, la conversación con ellos es un lujo. Nosotros representamos a más de 25 ex jefes de Estado y a los primeros ministros. Entonces, es un lujo estar con esta gente todo el día. Es un lujo, de verdad, con todos. Y aprendes un montón. Entonces, es verdad que muchas cosas te permite preguntar y pedir frente. Yo siempre he buscado, pero para mí ha sido todo. Mira que tengo 2 carreras. Al final yo me saqué Derecho y Empresariales, tardé 10 años más en sacarme. Lo saqué 10 años más tarde. Me echaron de la carrera y me lo acabé sacando en otro lado. Pero tardé 10 años en hacerlo. Pero yo siempre he preguntado, siempre he estado preguntando y buscando. Pero no siempre a gente muy experimentada, quiero decir, sino a gente que tenía a mi lado. Yo tengo amigos que trabajan en consultoras y les preguntaba, oye, ¿cómo lo tenéis organizado? Y yo lo sigo haciendo. ¿Esto cómo lo hacéis? Creo mucho en eso. ¿Sabéis lo maravilloso? Que es a lo que me dedico yo, al mercado de las ideas. Lo maravilloso es, el tema es, yo tengo una kombucha y tú me la compras, o sea, al final yo te doy la comida kombucha, tú me la das a mí, o sea, hay un intercambio, sí. Tú me das 2 euros, yo te doy la kombucha. No te voy a decir que es una suma cero, pero o sea, yo ahora tengo el dinero y tú ahora tienes la kombucha, ¿vale? En el mercado de las ideas, si yo tengo una idea y tú tienes otra y nos la intercambiamos, al final tú tienes 2 ideas. Entonces es un mercado que tienes otro libro maravilloso que se llama Abundance, de Peter Diamandis, Abundancia, creo que está en castellano también, que esto no es aritmético, es geométrico, mercado del conocimiento y mercado de las ideas. Es decir, la expansión de las ideas es un tema brutal, o sea, es geométrico. Porque además al final es eso, cuando hay un intercambio de ideas, tú tienes 2, yo tengo 2. Entonces yo estoy constantemente buscando eso y creo mucho en ese mercado de las ideas, que es a lo que nos dedicamos nosotros. Entonces tú en el fondo lo que tú estás haciendo, y lo hacéis también vosotros, o sea, estáis ayudando a la difusión de esas ideas, ¿vale? Entonces tú tienes de difusión de pensamiento y de conocimiento, en este caso vosotros a través de las noticias. Entonces yo creo que es esencial buscar fórmulas de cómo articular o estructurar para que tu pensamiento siempre esté en crecimiento y en desarrollo. Entonces, yo siempre me he formado con conversaciones con otra gente, leyendo mucho, yo leo muchísimo, ahora menos de lo que quisiera, pero ahora lo bonito es que entre los audiolibros, los ebooks y el papel, aunque a mí me encanta el papel, y tengo mi oficina y mi casa llena de papeles, de libros de papel, te permite ahora, en el tiempo que voy en el coche, yo muchas veces lo que hago, voy escuchando un libro que me interesa. De hecho, incluso cuando voy al gimnasio o algo así, estoy escuchando un libro. Leo por la noche, cuando está toda la luz apagada, leo en el audiolibro, o sea, en el ebook, perdón. Entonces, al final, yo estoy constantemente leyendo. Yo soy un consumidor nato y ávido de no ficción. Me gusta la ficción. De ficción lo que leo, sobre todo de ciencia ficción por la noche, para desconectar un poco. Pero lo que es de no ficción, leo muchísimo. Entonces, ¿para qué? Para aprender. Y no hay mejor cosa para aprender que historias de gente que lo ha hecho. Es verdad que tienes que buscarlo con el filtro que hay, ¿no? Que tienes ahí el de Phil Knight, ¿no? El de Shuro, que eso, de hecho es el que lo ha escrito, es uno de los mejores escritores del mundo. Tiene biografía, creo que también el de Shuro, creo que también es el que escribió la de Agassi, por ejemplo, también. Ah, ¿vale? Es el mismo, sí, el escritor también, creo que es el mismo. Entonces, pero es interesante, o sea, leer experiencias de cómo lo han hecho otros. Es verdad que luego ten en cuenta que luego de la realidad ahí suele haber un 30 o 40% que tampoco es exactamente. Y de hecho en mi experiencia cuando lo ves, normalmente el éxito no es estás en cero y llegas arriba y ya has llegado. O sea, es más un proceso circular, donde vas tú constantemente de error, fracaso, acierto, y si quieres un poco una espiral que va creciendo a la medida que vas mejorando, que de hecho eso también te lo cuenta Ray Dalio. Luego te preguntaré un poco más en específico por
por los libros, porque es un tema que nos apasiona. Pero mira, ya que señalabas los libros, a mí me ha gustado lo que has dicho de como los vehículos para transmitir ideas, ¿no? Y ampliar el conocimiento. Pero ahí hay un libro de Kahneman, que es el último que ha sacado, que es Ruido. Sí, no me lo he leído todavía. Pues precisamente, bueno, el título ya es muy descriptivo. Habla del problema de las sociedades saturadas de mensajes de ruido, que precisamente lo que dificulta es esa transmisión de verdadero conocimiento o incluso la capacidad de analizar los mensajes que recibimos. ¿Cómo ha cambiado tu operativa, tu misión, en un momento en el que las interferencias son descomunales? Mira, ahí hay referente dos reflexiones esenciales. Una primera, estoy totalmente de acuerdo, o sea, que el exceso de información lo que genera es parálisis, es decir, de hecho, cuando más información tienes, lo que haces es desconectar, ¿vale? Y la segunda reacción que haces es que te especializas. ¿En qué te especializas? O sea, al final, ¿tú qué lees o qué te focalizas? Esto es muy interesante para vosotros. Y esto es la reflexión de cómo yo ayudo a mi usuario a que sea capaz de entender, leer y posicionarse mejor. O sea, de que tú le ayudes a formarse mejor, por decirlo de alguna forma, un criterio. O sea, tú tienes a especializar. ¿Y en qué te especializas? En tu trabajo y en tus hobbies. O sea, al final, ¿de qué lees? De lo que tiene que ver con tu trabajo y tu hobby. Para los que tenemos la suerte de trabajar en lo que nos apasiona, pues el overlap es claro, pero la gente se suele informar de cosas. Ahora hablo de información, no hablo de entretenimiento, ¿vale? No me refiero a los vídeos de gatitos ni esas cosas, o sea, me refiero a información. Tú te formas, de hecho TikTok, en el plan, la visión estratégica que tienen es convertirse en una plataforma de educación y formación. Es decir, cada vez están más focalizados en eso a largo plazo. Entonces tú en el fondo te formas o sea, tú te informas de aquello que te tiene que ver con tu trabajo y con tus hobbies. Normalmente, o sea, si te paras a pensar, siempre es eso. Entonces, exceso de información, me hiperespecializo y me tiendo a especializar en esos temas. Con lo cual, eso lo que hace es que nos convirtamos ahora, hemos pasado, había una filósofa italiana que decía, no me recuerdo los nombres, pero que decía que hemos pasado de la sociedad de la información a la sociedad de la reputación, donde cada vez es más importante el filtro reputacional del que te recomienda un contenido. Absolutamente. Entonces, y eso es lo que dice, estamos en la sociedad de la reputación, donde al final el país no deja más que ser una playlist de noticias, análisis, etcétera, donde su cabecera para mí me da credibilidad. Digo el país, digo cualquier otro medio, pero igual es con... Entonces, ¿qué pasa? Que si a mí, el señor que cruza por la calle ahora mismo, que acaba de pasar, me recomienda un libro, bueno, miraré cómo... Pero si a mí Pau Gasol, que es un ávido lector, también que le encanta el trabajo de mejora de sí mismo, etcétera, si a mí Pau me recomienda un libro sobre productividad o sobre lo que sea, para mí eso tiene credibilidad. ¿Por qué? Porque tiene para mí en ese tema un filtro reputacional. Pero volviendo otra vez a lo mismo, Pau le encanta, obviamente es un genio del baloncesto, obviamente le encanta la lectura y le encanta la ópera. Entonces a mí probablemente Pau me habla de sus gustos musicales, más allá de la ópera, de otro tema, pues me podrá gustar o no. Pero quiero decir, hay que entender cuál es el filtro reputacional del que me recomienda un contenido, ¿vale? Entonces, eso es esencial, el cómo tú te posicionas como persona y tienes claro en qué tu opinión tiene valor o no. También lo cuenta Ray Dalio en su libro. De hecho, los sistemas que ellos tienen en su fondo es la opinión de todo el mundo no es igual. Perdóname, pero no es igual la opinión de todo el mundo. O sea, lo que yo te pueda decir a ti de física nuclear, vamos, o sea, es que clama al cielo, no tengo ni idea. Yeah. Pero física nuclear y de 70.000 cosas. Entonces, es muy importante, y más en una época, en la era del Twitter de turno, es decir, bienaventurados los que no teniendo nada que decir se abstienen de demostrarlo con palabras. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tú tienes mucha gente opinando de muchos temas que no tiene ni zorra idea de ese tema. Volvemos otra vez ahora al caso de la pandemia. Entonces, tú tienes un caso de una pandemia, con todo mi cariño hacia el sindicato de enfermeros. ¿Qué hace el presidente del sindicato de enfermeros, o la presidenta, no sé ni quién es, hablando sobre temas de salud pública? Perdóname, pero es que eso no es tu tema. O sea, si os fijáis, todos los telediarios, y más en España, cómo están construidos, cuentan una historia y ponen 2 ejemplos de esa historia. O sea, es absurdo que tú vayas a deducir que cuentas una tesis, pones 2 ejemplos, ergo la conclusión que tú sacas es todo el mundo piensa de esta forma. Porque lo mismo, eso es manipulación pura y dura, lo mismo puedes hacer al revés, o sea, cuentas una tesis, pones 2 comentarios, 2 personas, porque aquí hay opinión de todo el mundo, o sea, un señor por la calle, ¿qué me importa a mí? Que un señor por la calle me opine sobre, o sea, la inflación. Pues sí, está todo muy caro, qué mal, no sé qué.
No sé, o sea, ¿qué dices? O sea, perdonadme, pero no tiene sentido. O sea, no tiene sentido. O sea, creo que hay una meritocracia, y yo creo en el expertise, en la experiencia para la gestión y para ciertas cosas. Por eso ha habido tantas leches empresariales de gente que no tiene ni idea de la empresa y tantas leches políticas de gente que no tiene ni idea de la política. O sea, que si tienes empresarios, esto, o sea, lo típico, ¿no? O sea, una persona entra por la puerta de un bar y se convierte automáticamente en seleccionador nacional y en presidente del gobierno. Entonces, los temas son demasiado complejos y mi experiencia trabajando con estos líderes es como para creer que tú, que acabas de llegar a un sitio, vas a poder hacerlo mejor que otros. Entonces, creo que la experticia, no sé si se dice el palabra, pero la experiencia es cada vez más relevante. Y entonces el reconocer quién la tiene. ¿Qué pasó? En la época de la pandemia, pues tenías el Christian Drosten, que es uno de los virólogos más importantes del mundo. Es el tío que descubrió el SARS, que descubrió el SARS-2, él fue el que descubrió el virus. Entonces es un tío que tiene un rigor intelectual espectacular, como él decía. Dice, yo soy especialista en el SARS, en el virus SARS. No tengo ni idea de otros virus, pero es que yo no sé ni hablar de bacterias. Entonces el tío te contaba, claro, o sea, fíjate con qué, o sea, el desconocimiento es muy descarado y la experiencia es muy pudorosa. Y de hecho lo notas, o sea, la gente cuando te preguntan, oye, de estos gurús, de estos temas, cuanto más sabe el tío, más humilde es y más consciente es de lo que no sabe, y es un tema muy importante. Y entonces una plataforma como la vuestra, que puede ayudar, el News to You, que puede ayudar a la gente a hacerse un pensamiento crítico, es cuanto menos muy importante. De hecho, mi reflexión es, oye, ¿qué va a venir después ante el colapso? Pues cuando señalan los de Kahneman lo de ruido, o sea, aquí va a haber un colapso, de alguna forma. De hecho, estamos llegando a un colapso de temas de información o similar donde no vamos a dar, o sea, donde no vamos a llegar a más. O sea, es que es lo que viene después, no, yo no lo tengo claro, pero estamos llegando a una situación de extrema polarización social, estamos llegando a una situación donde al final, todo el tema de información está todo lleno de fake news, porque al final el problema que hay es cuando hay tanto no sabes a quién. O sea, quién es un referente en qué tema y a quién puedes escuchar. O sea, cuando un tío que es uno de los virólogos más importantes del mundo y aún así se equivoca, como él decía, dice, no, yo te puedo hablar del virus, pero yo no sé qué consecuencia a nivel de salud pública, a nivel de política social hay que sacar de esto. En cambio vemos en los medios de comunicación de masas, en la tele hoy en día es similar, la gente opinando de cosas con una ligereza que no tienen ni idea. Y entonces a mí eso es una cosa que me preocupa. Y creo que es el hecho de formar una sociedad, el hecho de ser capaces, pues la educación es tan relevante, el poder o sea, que la gente pueda estudiar, que sea gratuita, que sea acceso a todo el mundo, y el que tú puedas llegar a la gente también, y el favorecer hoy un acceso a información más allá del clickbait, claro, pues esto es un debate muy grande. Es decir, es cuando tienes conocimiento que no genera tráfico, ergo no genera publicidad, ergo es complicado cómo mantengo esto, cómo lo combinas con hay un libro también que seguro que lo has leído, el de, no me acuerdo cómo se llama, te lo mandaré, que es un poco que hablaba cómo era como el cambio del algoritmo de los Facebook, de los Twitter similar, cuando empieza a coger lo que más el sesgo de confirmación, ¿no? De lo que más habla tú, cómo te aíslas tú cada vez más de la sociedad y de otras cosas. Entonces yo creo que hay un reto muy importante y los medios de comunicación, una gran crisis donde al final tienes por un lado el clickbait, donde tú generas tráfico, es decir, es como puede ser que como esto me comentaba, ¿no? La Voz de Galicia, o sea, tiene más visualizaciones que gallegos hay, ¿no? Es decir, ¿y eso por qué lo tiene? Porque empieza a generar, o el AS incluso, o el Marca, o alguna cosa, generan contenidos que no tienen nada que ver simplemente para atraer tráfico, simplemente para quedarse con publicidad programática, para generar volumen, ¿no? Entonces, bueno, es un debate cuanto menos curioso y desde luego no sencillo y no resuelto todavía. Antes mencionabas a Ray Dalio, lo has mencionado varias veces. Claro, Ray Dalio es lo contrario absolutamente a lo que estábamos describiendo. O sea, la historia de Bridgewater, del fondo de inversión que gestiona, eso es un tío que se pasa la vida leyendo y estudiando. De hecho, yo creo que muchas veces lo dice, parte de mi tiempo es estudiar historia, ¿no? Para entender que los sucesos son cíclicos. De hecho, tiene ahora un vídeo no sé si lo habéis visto, si no te lo mandaré. Tiene un vídeo que está muy bien, donde explica un poco cómo son las caídas de los imperios y todo esto que ha creado. También luego pasa que tienes que entenderlo luego, o sea, hay que ponerlo luego en contexto, es decir, es de qué cosa es un tío que ha montado el hedge fund, es uno de los tíos más ricos del mundo, ha montado un hedge fund que va espectacular, pero eso no quita que en ciertas cosas, es decir, por ejemplo, en la admiración que tiene por la eficacia china,
Entonces, oye, ¿qué dices? Que aquí hay cosas que en un nivel político, ahí hay otro libro que está muy bien, que son los de Michael Sandel, que lo conocí en Estados Unidos, que este es profesor de filosofía de Harvard. Este tiene un libro, creo que se llama, ¿cómo es? Tiene varios libros, ¿no? Están en debate, es muy bueno. Tiene uno que es lo que el dinero no puede comprar o alguna cosa, es decir, al final no todo se mide en términos de eficiencia y en términos económicos. No sé si me explico. Entonces, tú, tú al amor de tu mujer no le puedes poner una cuantía económica. Tú a tus hijos no le puedes poner un precio. Hay relaciones que en cuanto las mercantilizas, desnaturalizan la relación. Entonces, lo que no creo que es lo que habla de Rey Dalio, de al final es, oye, sí, o sea, que hay ciertos sistemas que son dictatoriales, que son más eficientes, no te entra la menor duda, lo cual no hace que ese sistema sea mejor. Yo como ciudadano soy un firme convencido de las democracias liberales y de Occidente. Yo no quiero vivir en un régimen. Entiendo que culturalmente China, que lo conozco más o menos, es totalmente diferente, porque es la cultura que ellos tienen, donde al final priman valores mucho más colectivos que el individualismo, y no es ni bueno ni malo, son elementos culturales radicalmente distintos, le dan otro valor totalmente diferente a una serie de cuestiones que en Occidente no se la damos. Por eso digo que creo que las cuestiones son tremendamente complejas y no son fáciles. Entonces, de Ray Dalio a mí me gusta cómo gestiona organizaciones, me gusta algunas cosas que se aplique el cómo gestionarte a ti mismo, algo otras cosas de política no tengo claro que sea el mejor referente. O sea, me iría a otro tipo de personas. Claro, el de principios es muy interesante porque hace afirmaciones a veces que las mezcla, ¿no? Decisiones empresariales con decisiones personales. Él dice, la meta no es casarse, la meta es seguir casado. También muy bueno. Y de hace juegos que dice, ¿no? Es interesante porque este tío utiliza un libro de negocio para explicarte su vida. Y lo que decías de China es verdad. Él cree que cuando hay una profunda clase baja en China, que dice que en el momento en el que la evolución de la economía mundial haga que esas personas pasen a ser clase media, por población será la mayor potencia a nivel de consumo y producción. Pero lo son ya. De hecho, ahí nosotros tenemos yo presido un think tank que se llama el Gates Center, donde al final analizamos y recogemos cómo ha ido una evolución. O sea, es analizamos temas más de geopolítica, temas de organismos multilaterales y similar. Y ahí se recoge claramente, es verdad, o sea, China es la nación clarísimamente emergente y nación en ascenso. Lo que quiero decir es que lo que es un error es entender que ellos van a asumir una serie de parámetros de democracia liberal simplemente por el mero hecho que son muy, muy anglosajón, que creen que lo que vale en Nebraska vale en Valladolid, ¿vale? y nosotros somos más... Claro, entonces, quiero decir, culturalmente somos totalmente diferentes y no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. Y en China, por ejemplo, la visión del colectivo de la sociedad es muchísimo más fuerte y prima mucho más por encima del individuo. Y es simplemente no es ni bueno ni malo, simplemente son visiones totalmente diferentes de cómo son realidades. Y no me cabe la menor duda que China, no es que sea el futuro, es que es el presente. De hecho, está en ascenso frente a Estados Unidos, que está en clara decadencia, claro. Oye, antes hablábamos mucho del perfil de emprendedor de la persona que gestiona, que dirige organizaciones. En tu experiencia, ¿crees que los cracks, ¿no? Este perfil, el emprendedor que escala y que es capaz de transitar las diferentes fases de un proyecto, ¿crees que son gente que por lo general se guían mucho por la visión? ¿O es más la determinación de seguir hacia adelante y pensar, oye, en algún momento daré con la tecla? No sé, tío. No, yo creo que tú tienes una visión, que la visión es un reflejo. De hecho, hay una frase de Jim Rohn, que Jim Rohn es el padre de la autoayuda, que es el maestro de Tony Robbins, que no sé si te suena Tony Robbins. Jim Rohn Jim Rohn dice que el éxito es algo que es equivalente o que alcanzas de acuerdo a la persona en la que te conviertes. Es decir, lo que tienes que trabajar es, cuanto más trabajes tu evolución personal y cuanto más trabajes tu desarrollo personal, serás capaz de llegar más lejos. Entonces vas a llegar hasta tu máximo desarrollo personal, de acuerdo. Pero yo lo noto también, o sea, yo con 23 años, la visión de cómo funcionaba el mundo, de qué cosas hay, no tiene nada que ver ahora con 43. Son 20 años después, son 20 años de experiencia, es mucha experiencia. Entonces yo creo que lo que es muy importante es siempre querer mejorarte, siempre querer sacar más de ti. Probablemente, insisto, cuando eres más joven tienes más impulso, cuando eres mayor lo que tienes más experiencia y más capacidad de afinar. No sabría decirte si es la visión o la determinación, creo que ambas son, pero probablemente si me digo,
que es ante el huevo o la gallina. Yo creo que necesitas mucha determinación, que es impulso, y la visión la irás refinando probablemente. Claro, pero en tu cabeza Thinking Heads no era o sea, ni en tus sueños, o no imaginabas que lo que estabas construyendo podría llegar a tener ya no solo la escala internacional, sino ayudar de tantas maneras o agrupar tantos ángulos, más allá de trabajar con conferenciantes. Sí, pues de hecho el conferenciantes es un 30% del negocio a día de hoy, un 70% de lo que hacemos en la parte de consultoría. No, nosotros no lo sabes porque vas evolucionando, entonces estás y lo vas evolucionando y lo vas evolucionando. Entonces yo realmente a la hora de hacerlo, o sea, vas evolucionando como será News to You, es decir, probablemente miras Job and Talent, de básicamente lo que era Job and Talent. Cuando a mí Felipe Navío vino a verme, porque estudió en ICADE, Felipe Navío vino a verme cuando yo llevaba 4 o 5 años de mi negocio y dice, no, bueno, es que como no había emprendedores y he escuchado que tú eres emprendedor de ICADE, pues a ver cómo charlamos, y es verdad que hace años ya que no sé de él, pero lo que he visto de Job and Talent, lo que era originalmente de red social, de hecho me hizo gracia, porque él levantó 1 millón de euros cuando a mí me había costado Dios y ayuda a levantar 300.000 3 años antes, y él levantó 1 millón como así, porque era el momento de las redes sociales y estaba muy de moda. Pero claro, lo que era Job and Talent hace 10, 15 años a lo que es hoy, que realmente es una ETT un poco más sofisticada, pero no tiene nada que ver, es decir, es una cosa u otra. Entonces yo creo que ahí es esa capacidad de pivotar, de arreglar y de ir moviendo. Y es normal, es lo que va a ocurrir. Sobre todo yo también creo que un tema, eso lo dice Richard Branson también, yo no me centraría en tanto en... O sea, y Esther Duflo también lo cuenta muy bien, creo que es un error construir una empresa para ser vendida. ¿Sabes? Porque si construyes una empresa para ser vendida, tu objetivo es totalmente distinto de construir una empresa para ayudar a tus clientes o a tus usuarios, en este caso. Entonces no tiene nada que ver. Entonces eso yo creo que en su día también lo tenía muy a Jeff Bezos, se lo tenía mucho... O sea, al final no tiene nada que ver. De hecho, Jeff Bezos durante mucho tiempo era famoso por perder mucho dinero, era porque no estaba cotizado en su momento, con lo cual te pedía hacer... Entonces yo creo que el objetivo no debe ser tanto... crear pelotazo, vender no sé qué, sino satisfacer claramente el trabajo para alguien. Y ahí la determinación también es muy importante. Claro, a mí siempre me surge un debate interno que dices, bueno, pivotar tiene sus ventajas y es parte del camino, ¿no? Que a veces los cambios de rumbo son los que te llevan al lugar correcto, pero a la vez piensas, joder, otro cambio. Cambiar de rumbo significa que no tengo rumbo. No, bueno, no, flexibilidad, adaptación, o sea, no, yo, ¿qué dices? No, pues te vas, o sea, tampoco lo veo, o sea, no lo sé, o sea, tú haces una... En el fondo, emprender se trata, es que es de demostrar que la hipótesis que tú tienes es cierta. Y eso es lo que tú tienes una hipótesis y tienes que demostrar que sí, que es cierto. En el momento en que demuestras, lo intentas varias veces y no es cierto, dices tú, vale, pues me he equivocado, esto no es así. Y buscas otras cosas. Pero es muy sencillo, ¿eh? O sea, al final es eso, y pivotar lo que es más es, oye, pero con esto que tengo, ¿qué puedo reinventarme y qué puedo hacer? ¿Vale? Entonces, quiero decir, ahí hay mucho campo. Dani, por entrar directamente en lo que es Thinking Heads, habrá mucha gente que se imagina, bueno, gestionan a lo mejor famosos, tal. Si entran en la web de Thinking Heads, flipan. Los nombres son, bueno, tú me voy a dejar muchos, pero algunos de los que aparecen, decías, jefes de Estado. Bueno, Zapatero, aparece Felipe González, está Richard Branson, está Yuval Noah Harari. O sea, dices, bueno, pero es que esta gente es alcanzable, es conectable. O sea, ¿esto cómo es? Sí, bueno, y Rajoy y Dilma Rousseff, o sea, trabajamos con muchísimas personalidades de mucho tipo, ¿no? Entonces, bueno, algunos los representamos en exclusividad, es decir, gestionamos todos, y nosotros lo que hacemos es gestionamos operaciones y transacciones con ellos. Es decir, igual que en el mundo hay brokers de materias primas, es decir, es gente que compra y vende materias primas, pues aquí también hay de pensamiento, de ideas. Es decir, nosotros, pues al final trabajamos con muchos de ellos. Es verdad que cuando llevas 20 años ya sabes cómo funciona esto. Entonces te dedicas a compras y vendes, por decirlo de alguna forma, personalidades para grandes eventos, grandes instituciones, etcétera. Y eso es un poco lo que nos dedicamos a hacer en ese sentido. Y luego, aunque ahora con el mundo de Internet es mucho más fácil el acceso, las operaciones son cada vez más complejas, ¿no? Es decir, si tú quieres contratar a una Hillary Clinton para un evento,
O sea, o sea, el rider de Hillary Clinton para un evento puede ser como el de Bruce Springsteen. Entonces, te quiero decir, es solo que en otros temas. Entonces, negociar ese tipo de contratos nosotros lo hacemos todos los días. Entonces, claro, Hillary Clinton tiene su manager. Si tú eres una organización yo qué sé, en México, quieres llevártela, o en Latinoamérica, o en España, donde quieras, y quieres contratarla, aparte de que te cuesta una pasta, lo importante es cómo negocio, porque te van a dar 90 minutos. De Obama te dan 90 minutos de Obama, y te dan 90 minutos y te dicen, no, pues son 45 en una charla Q&A y te doy 45 para un máximo de 30 fotos. Claro, todo eso hay que negociarlo. Y el cómo negocias eso, el cómo lo haces y cómo eso... O sea, tío, eso es una parte de lo que hacemos, ¿vale? Es decir, eso es lo que hacemos originalmente, que es lo que más llamativo. Y eso tiene su cómo negocias, cómo aprovechas, cómo capitalizas. Porque son inversiones que son brutales. Entonces, oye, no dan entrevistas, no dan... O sea, hay un montón de cosas que el cómo poder aprovecharlo es el expertise y el conocimiento que tenemos. Entonces, estamos especializados en ese tipo de operaciones, que tienen un coste muy elevado, son complejas, pero que puedes capitalizarlos muy, muy bien. La cadena de intermediación me imagino que depende mucho de la persona, ¿no? Pero hablabas de un manager. No siempre todos. Hay alguna gente que tiene manager o agentes, otros muchos no lo tienen. Entonces depende un poco. O sea, hay de todo. Y por dar una estimación, sé que varía mucho, que no puede costar lo mismo una persona que otra, pero ¿qué cifras has llegado a ver? Algo así como para darle un dato a la gente, ¿no? Es $1.000.000 por una charla, por ejemplo. Sí, pues un Obama vale, o sea, $1.000.000 por un bolo, que lo dirían. Claro, tío, pero es un tío que viene a España y te abre el telediario. Está. Entonces, claro, ¿cómo aprovecho esa inversión? No es fácil. Entonces, oye, pero bueno, o sea, hay instituciones que les puede interesar. A mí me interesa hacer esto porque quiero ser la noticia del día. No solo eso, sino que lo armas bien y te viene el presidente del gobierno, te viene, no sé. Entonces, pero es muy complicado, o sea, porque al final no todos te aceptan muchas cosas, tienes que verlo, o sea, no son hombres anuncio. Claro. O sea, esto no es Fernando Alonso que le puedes poner 70 parches de patrocinadores. Estos tíos no funcionan así. Entonces, ¿cómo hace? Es decir, insisto, yo llevo ya 10 años que no hago este tipo de operaciones. Todo esto lo gestiona mi socio, Iván, que yo creo que es el mayor especialista en el mundo hispano de todo lo que tiene que ver con el mundo de conferencias y similar y cómo articularlo. Pero bueno, ahí al final nosotros lo que hacemos es cosas muy complejas, pues ayudamos a los clientes a navegar eso pensando en su interés. Es decir, es cuando te pillas una figura así, Obama tiene su agente, que los conocemos muy bien. De hecho, yo he sido el presidente de la Asociación Mundial de Agencias de Conferenciantes, el primero español, el primero gaditano, el tío más joven, el primero no anglosajón. Entonces, yo conozco muy bien todo el sector. Iván, que es el socio que lleva todo, mi socio que lleva ahora todo esto, él es miembro también del consejo del board de la asociación. Al final nos conocemos mucho y sobre todo sabemos cómo se articula ese tipo de operaciones, que son operaciones complejas, pero es igual, o sea, nosotros, pues yo qué sé, te quieres traer a un actor y también lo hemos hecho, es decir, hemos metido todo lo que tiene que ver con conocimiento, actores, celebridades o similar, con un ámbito de conocimiento. Es decir, yo no le he vendido un anuncio a un actor, eso no lo hemos hecho, pero sí nos hemos traído pues yo qué sé, ahora es que al final, o sea, nosotros hacemos 1000 conferencias al año. Es verdad que prepandemia hacíamos 1000, ahora hemos bajado y estamos recuperando ahora, como te decía, en 45 países. Esto es la parte más llamativa del negocio, por decirlo de alguna forma, pero es el más puro y duro trading. O sea, digo, lo más sofisticado que hacemos es toda la parte de reputación, donde al final a Pau Gasol le llamo las charlas, pero bueno, a Pau te lo cuento porque es público, porque ha salido en el documental de Amazon, de hecho salimos ahí, pero nosotros lo que nos ayudado es ayudar a Pau a cómo hacemos una estrategia de transición de deportista a dejar de ser deportista, por ejemplo. Nosotros trabajamos para muchas empresas del IBEX, para presidentes y para los CEOs. Trabajamos en Latinoamérica, hemos hecho varias campañas electorales. Al final trabajamos todo lo que tiene que ver con la reputación, pero no, insisto, esto se trata más de credibilidad que no de celebridad, ¿vale? Ese es el trabajo nuestro, ayudar al final. Nosotros lo llamamos el liderazgo positivo, ¿no? Es decir, ¿cómo ayudo yo a los líderes a tener un impacto positivo en la sociedad y construyendo para ellos estrategias que tienen que ver con la comunicación, posicionamiento, relaciones institucionales y similares? O sea, vosotros sois más cirujanos que bomberos, ¿no? Sí, nosotros, y de hecho hacemos mucho más estrategia que no el problema que tienes mañana. De hecho, el gran problema desde nuestro punto de vista que tiene la sociedad hoy en día, y más ocurre eso con el medio de la inmediatez, o sea, a mí el tuit me da muy igual. Es lo que no entiendo. No, pero en el tuit, a mí es que me da el tuit. Quien dice tuit, me dice cualquier... O sea, a mí se me da muy igual. Me importa mucho más la estrategia y la duración.
lo que dura y lo que es sostenible y lo que es coherente en el tiempo. Entonces, cuando tú estableces una estrategia de influencia a largo plazo, coherente en el tiempo, y con largo plazo digo 3 años, fíjate, tampoco digo mucho, la coherencia, la autenticidad, la sustentabilidad, la sostenibilidad tiene mucho sentido y el mundo y eso acaba calando y acaba funcionando. Es decir, yo creo mucho más en la sustancia que no en la epidermis, creo mucho más en lo que hay, creo mucho más en el ser que en el decir. ¿Vale? De hecho, el decir, cuando tú eres y haces, fíjate, hablábamos antes de José María Capitán, es un tío que tampoco ha dicho nunca nada. No, es ser y hacer. Entonces, al final, sus hechos hablan por él. Y eso es mucho más importante que al revés. Gente que habla mucho, rascas un poco y dices, pues si es que no tiene nada. ¿Entiendes? Entonces y no hay nada peor que generar frustración. Es decir, que es mucho mejor que la gente se quede con ganas de más y no con ganas de menos. Y yo creo que me estoy pasando hablando, o sea que vamos ahí. Nada, yo me da la sensación de que asesoráis mucho, asesoráis a muchas personas que están acostumbradas a mandar. Entonces, cuando alguien está acostumbrado a mandar, ¿qué tal lleva lo de escuchar u obedecer incluso? Bueno, obedecer no puedes obedecer, no obligas a obedecer a nadie, eso es inviable. Lo que tú puedes ayudar es, o sea, uno de mis directores lo dice, nosotros estamos muchas veces para decir que no. Esto no tiene sentido. No tiene sentido. Intentamos sobre todo, yo a veces lo digo muchas veces, digamos nosotros nuestra forma de intentar hacer el bien o intentar hacer la gente es, oye, quitar todas esas capas de ego, esas capas de esto, lo que hay que intentar es, oye, ¿tú qué tienes de positivo para aportar? Todo el mundo, eso lo repito mucho, ya lo decía Baltasar Gracián, nadie habría fracasado de haber conocido su mejor virtud. Entonces, todo el mundo tiene algo para aportar, todo el mundo tiene, y eso, o sea, nosotros trabajamos con todo el elenco sí, básicamente pues, eso. Mira, esto a veces sale en el podcast, es un tema recurrente. Uno de los sueños de News to You, a nivel creación de contenidos, es sentar aquí a alguien, a un CEO del IBEX 35. Hasta ahora no ha habido suerte, hemos estado cerquita, pero no ha habido suerte. Lleváis pocos meses. Muy poco, muy pues poco. Ya está, tranquilo, hay mucho tiempo. Pero yo ahí tengo la duda de cómo lo ve alguien experto en reputación. Porque yo pienso, venir a un sitio donde las entrevistas son amables, donde podemos conocer un poco a la persona, yo creo que es la típica cosa que luego quien lo escucha dice, hostia, pues me cae mejor de la imagen que tenía del telediario, ¿no? Sí. Pero sin embargo, la realidad es que todos los directores de comunicación tiemblan cuando les hacemos propuestas de este estilo. Sí, sigue elaborando. Entonces, en tu experiencia, ¿esto es un tema generacional? ¿Que nuevas generaciones de CEOs van a ser más flexibles? ¿Es un tema cultural? Bueno, yo no creo que sea más flexible. Es cuestión, o sea, hay muchos elementos, ¿vale? Creo que es generacional, hay un elemento generacional muy importante, es decir, es que hay unos nuevos paradigmas de comunicación. O sea, la media del IBEX está bajando, pero hasta hace poco, o sea, son gente, con perdón, que soy de Cádiz, dame el margen de la exageración, pero que no tenían ni smartphone, ¿sabes lo que te quiero decir? Es decir, que no son nativos digitales, no entienden ciertos códigos, con lo cual ellos no creen en la comunicación, porque ten en cuenta que aquí hasta hace un poco, y poco te digo 20, 30 años, había una cadena de televisión, 2 radios y 4 periódicos, punto. Entonces, lo que era para ellos era muy fácil alfombrar la tierra, en vez de ponerse zapatos. ¿Qué es más cómodo? ¿Ponerte zapatos o alfombrar el mundo? Pues ya está, alfombro todo, es decir, tengo todo pagado y ya me cuido, ¿no? Y ya no funciona así. Segundo, luego también, ¿qué ocurre con los medios? Hay medios muy malos de muy... Mala leche. Sí, y realmente, o sea, realmente gente cuyo afán es, con perdón, es la extorsión. De hecho, muchos medios digitales se dedican a la extorsión pura y dura, ¿vale? Con lo cual tampoco sabe. Luego, tercero, el director de comunicación, digamos, está mal que lo diga, pero que no quiere tener ese problema. Entonces, cualquier cosa que pueda suponer un problema, huye un poco, ¿no? Claro, es decir, ¿qué ventajas tengo yo? Con todo el cariño del mundo. No sé cuántos, o sea, que dices, una entrevista con Pepa Bueno, una entrevista con, bueno, Pepa Bueno no, porque está dirigiendo El País ahora, ¿no? Pero con Ángels, o una entrevista con Alsina o con Herrera, si me sale bien, pues bueno, X millones de personas me va a quedar bien. Aquí solo puede salir mal, me explico. Si sale bien, vamos a tener la audiencia que tenemos, que es la propia del podcast, ¿vale? Que no son los millones de personas de un medio de comunicación normal. Si sale bien. Pero es que si sale mal, cualquier medio puede cortar el trozo que ha salido mal y empezar a replicarlo en 70 sitios. Yeah. Que no hay upside. Solo puede haber downside.
Entonces, dices, ¿dónde puede haber un upside? Cuando tú construyes un perfil y dices, oye, no, es que me interesa posicionar a mi CEO en un espacio de emprendedores sofisticados, de lo que viene, no sé qué, y vas trabajando no en uno, sino en 10 o 12 podcasts, los muevas en un sitio y todo esto. Pero eso ya es una estrategia más a largo plazo, que muchas veces no está. Las sociedades son cotizadas, bueno, el IBEX es cotizado todo. Cuando es cotizado tienes que tener mucho cuidado con lo que sale, porque lo que sale afecta a la acción. Es decir, todo se complejiza un poco, ¿vale? Sí. Lo que nos queda claro es da igual dónde emprendas y da igual el negocio que tengas, la escala te hace fácil la vida en todos los sentidos. Bueno, y muy complicado, ¿eh? O sea, hay un libro maravilloso que se llama Small Giants. Pues hay dos libros maravillosos. Uno que se llama El No Man's Land. The No Man's Land es un libro de los finales de los 90, principios del 2000, que es When Companies Are Too Big... Too big to fail, no. Cuando la compañía es demasiado grande para ser pequeña y demasiado pequeña para ser grande. Hostias. La tierra de nadie. Es una compañía que empiezas a tener problemas y todas las compañías que son demasiado grandes para ser pequeñas y demasiado pequeñas para ser grandes, todas tienen 4 problemas. Tienen problemas de management, tienen problemas de dinero, tienen problemas de operaciones, o sea, hay una serie de problemas que tienen todas las empresas. Entonces, y normalmente las empresas en No Man's Land, o sea, que hasta que pasan a ser una empresa gacela, que es la de crecimiento exponencial, tienen 15 años de vida de media. Pero vamos, si tú vas a mirar, las grandes éxitos son empresas que han estado 15 años y ¡guau! Y luego han pegado... Entonces se pasan un tiempo que es un valle, que es muy jodido, ¿no? Bueno, es muy jodido donde tú tienes que tomar una decisión. Entonces, volviendo a la escala, tú eres una tecnológica, que es distinto, pero cuando tú eres un small giant, entonces tú puedes decidir eso, me convierto, quiero ser una empresa grande y crecer, o me convierto en una empresa pequeño gigante. Y ambos puedes ganar mucho dinero, ¿eh? De las dos formas. Siendo una empresa muy, muy grande, pues una empresa muy, muy grande son quebraderos de cabeza muy grandes. Cuando una empresa pequeña tienes quebraderos de cabeza mucho más pequeños. Es decir, la escala no es en sí positivo. Esto es como emprendedor, hasta que lo entiendes, dices tú, es que es verdad. O sea, no es... O sea, ser más grande. Una tecnológica, su función obviamente es tener muchos usuarios. Es decir, tus métricas son otras. Pero a nivel de emprendedor, la escala no siempre es lo mejor. Entonces, en cierto momento determinado, un small giant puede decir, oye, yo me quedo con una empresa de 7, 8, 10, 15 personas, donde somos, pues eso, los Navy SEALs de un campo determinado. Es decir, oye, de estos somos los mejores. Entonces, eso también tiene sentido. Y puedes hacer bastante dinero. Lo mismo no tanto como haces, pero bastante dinero. Y luego no olvides que rico no es que mucho tienes, sino que poco necesitas. Entonces, al final, depende de las dos cosas. O sea, si yo no tengo que comprar un yate nuevo todos los años, pues lo mismo no necesito... Es decir, es que cuando tú eres... Y yo he tenido... Y tengo very wealthy clients, muy, muy ricos. Cuando tú tienes clientes muy, muy ricos, el problema también que tienes es... O sea, tienes otro tipo de problemas. Cuando eres billonario y tienes esto, tus problemas son otros. Y también son problemas muy grandes, aunque tenga... Entonces, quiero decir, la vida a veces es más sencilla sin ser billonario, sino simplemente millonario. Quiero decir, que se puede hacer una vida muy decente y disfrutar muchísimo sin necesidad de ganar cientos de millones. La gente con la que tratas con mucho, mucho dinero, por poner estos ejemplos de lo exagerado, ¿no? Uh-huh. Por lo general, ¿notas que son prudentes en la gestión del dinero? ¿Son muy concienzudos al manejar su dinero? Pues no hay de todo, ¿eh? Pero sí, en general sí. Son profesionales en cuanto a la gestión de su patrimonio. Depende, he conocido gente con mucha pasta, pero tienen equipos enteros dedicados solo a la gestión del dinero. Yo lo discutía con algún emprendedor, no voy a dar detalles ahora, pero digo, tú al final llegas, coges tu empresa, vendes y te dan 50 millones de euros, 70 millones de euros. Y este emprendedor en concreto, el que estoy pensando, no voy a decir el nombre, me dice, Dani, tío, yo me sentía, y era una empresa tecnológica súper sofisticada. Dice, yo cuando vendí, fue un montón de pasta, no sé qué, claro, yo de repente, yo pasaba de gestionar mi negocio, aunque ahora se tiene que dar un tiempo, que te obligan a que te quedes un tiempo, hasta luego te vas, y dice, claro, he pasado a... y este me contaba, dice, claro, yo me sentía a gestionar su dinero. Entonces, de repente, las opciones que tienes para gestionar tu dinero, él llegaba y dice, claro, yo me sentía como, pues imagínate, como un campesino medieval que de repente entra en el Costco o de repente entra en, ¿cómo se llama? En Macro, con miles de opciones y de cosas y de productos que no tienes ni puta idea de lo que es,
Tú eres un campesino medieval que te has pasado toda tu vida comiendo patatas, una semana lo mismo comes cerdo o ternera, y dices, claro, y de repente te empiezan a dar una serie de cosas, y dices, claro, tú entras a unos supermercados financieros que no tienes ni puta idea de lo que es, y tienes que decidir cómo gestionas. Entonces, el tema es que esa es mi duda a veces, si merece la pena, dice, pasas de gestionar tu negocio, que lo conoces, a tener que gestionar tu dinero, que no tienes ni idea, y es otra ocupación en sí. Entonces tienes que contratar a gente solo para gestionar tu dinero. Entonces yo a veces lo pienso, y de hecho, o sea, toda esta manía que hay de coger, crear una empresa grande, venderla y dar un pelotazo, por decirlo de alguna forma, la vida se te va a complicar igual. Pero es que cuando tú tienes cierta dimensión, mi miedo que me da es, oye, si todos los emprendedores venden, ¿dónde van a estar los nuevos empresarios, la clase empresarial dentro de 30 o 40 años? Es que no vamos a tener. De hecho, va a ser todo pues fondos, o sea, grandes empresas internacionales, pero en España tú tienes los Accionas, los Gestamp, es decir, tienes grandes empresas con grandes dueños que de repente esa generación, o generamos unas nuevas generaciones. De hecho, es una cosa que he hecho en cara a los de Endeavor a veces, ¿no? Todos venden. Vale, sí, de puta madre, has ganado 50 kilos, 100 kilos, pero oye, lo mismo no un negocio que te genera, o sea, como accionista, y tú te llevas 3 millones, 4 al año, que es una salvajada de dinero, ¿para qué necesitas que ganar 100 hoy? No hay cultura de salir a bolsa. No, pero es que tampoco necesitas salir a bolsa. Es que no hace falta. Si tú ganas una empresa que factura 50 millones de euros con un 10% de EBITDA, que ya va a estar bien, ganas 5 millones, tienes accionistas, repartes, y tú te ganas 1 kilo en dividendo aparte de tu sueldo, ¿para qué quieres más? ¿Qué quieres más? Son 50 millones. O sea, y ese negocio es el tuyo y sabes gestionarlo. Porque ahora cuando te pasas a gestionar una cartera de inversión, que es otro negocio, tienes que volver a aprender algo totalmente nuevo. Entonces, no sé, son reflexiones a beneficio de inventario. Pues para ir terminando, Dani, me gustaría preguntarte un poco cómo es tu vida personal. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Has mencionado mucho la de lectura. ¿Cómo concilias vida familiar, sobre todo aquí de peques? No, ahora, o sea, yo tenía una vida que era hasta que tuve hijos, y claro, yo trabajaba muchísimo, que es lo que me ha permitido llegar a vivir ahora como estoy, que vivo relativamente cómodo en lo profesional, también unos socios que están tirando más del carro ahora que yo. Somos 50 personas, y luego, ¿qué pasa? Yo tengo un niño de 4, uno de 2 y otro de 3 meses, y como te dije, mi mujer es también emprendedora, muy exitosa, y ella está también muy ocupada y no es ama de casa ni yo soy. De hecho, a mí me toca, vamos a medias, menos lo del pecho, que no lo trabajo muy bien, pero todo lo demás vamos a medias casi. Entonces, al final, contamos con mucha ayuda, es decir, esto, lo de conciliar y tener hijos es fácil, porque yo tengo una mini pyme en casa, no una mini pyme, sino una mini pyme, o sea, una pequeña pyme en casa, porque tenemos contratado a 3 personas casi, ¿no? Alguien que nos ayuda el fin de semana, una interna, una persona que nos ayuda, una canguro, profesora de guardería, para ayudarnos con los niños en horario laboral, porque el mayor va a la guardería, pero el pequeño todavía no, o sea, el mediano no, y el pequeño obviamente no. Entonces, es decir, es muy complicado. Lo más jodido en mi caso, me hace una gracia, lo hablaba sobre todo en un podcast de productividad, que me invitaron, y estaban, y digo, tío, a mí me hace una gracia, y digo, vosotros dos no tenéis ninguno niño, ¿no? Y me dice, no, digo, vale. Digo, pues todos estos libros que te cuentan, el GTD, el Getting Things Done, ¿cómo se llama esto? El James Clear con Atomic Habits, o sea, todo este rollo, dice, cuando tienes hijos no sirve para nada. Digo, para nada. De hecho, había un libro que se llamaba The Miracle Morning, cómo levantarte a las 6 de la mañana, no sé si lo conocéis, para levantarte a las 6 de la mañana, no sé qué. Yo, con 3 niños pequeños, yo me levantaba a las 5:30. Pero me levantaba a las 5:30, me levantaba a las 3, a la 1, me he metido en la cama a las 10, y he dormido 5 horas. Y me he levantado a las 6:30. Me levanto a hacer un poco de deporte. Entonces, cuando tienes niños pequeños, o sea, todo cambia. Todo lo que es de productividad te cambia todos los... O sea, no funciona, no puedes planificar nada, porque, ya te digo, en mi caso los niños no duermen. Ahora estamos logrando que el mayor duerme, el mediano está empezando a dormir ahora, pero bueno, ahora tenemos un pequeño de 3 meses que mama cada 2 horas o cada 3 horas, que no logramos que duerma por las noches, porque a nosotros los niños no nos duermen. Entonces, pues muy complicado, muy complicado. Yo estoy todos los días más o menos en casa de 6:30 a 7, digamos hasta las 9 que están acostados, 8:30, 9, pero entonces ese intervalo lo guardo más para estar ahí en la familia,
Pero bueno, yo me dedico a servicios profesionales, yo estoy cuando mi cliente me necesita. Entonces, si a las 10 de la noche tengo que tener un cliente, pues se le atiende. En ese intervalo intento no estar y tengo otra gente que me puede cubrir, pero entonces es complicado. También te digo que familiarmente el hecho de tener hijos, yo no sé si creo que esto no queda mal que se diga, ¿no? Pero ahora en el mundo de hoy en día, pero decir es que como ser humano la experiencia de tener hijos es una que te complementa. O sea, al final todo va de mejorar personalmente. Siempre tienes retos, ¿no? Como lo ponéis ahí, ¿no? ¿Cuál es tu zona de confort? Lo vas superando. Y llega un momento, yo me casé muy tarde y tuve hijos tarde, mi mujer era más joven, pero los niños, o sea, que te llevan a otro nivel, o sea, te llevan a un límite que no conoces. Quiero decir, es un reto también muy, muy grande. Entonces, por eso digo que ahora es una muy buena edad que podáis emprender y todo lo que invirtáis ahora es capital que haces para más adelante. Pues llegará un momento es verdad que yo tuve hijos con menos aguante físico, pero un poco más de experiencia, ¿no? Pero creo que al final el hecho de tener hijos es una cosa que es muy complicada, pero que te genera superpoderes, tío. No te das cuenta de lo que eres capaz de hacer hasta que los tienes. Entonces estás toda tu vida intentando con productividad, cómo soy más eficiente, cómo no sé qué, pero llega un momento que es salvaje el aprendizaje. Tienes el sensor, la pulsera, El Whoop, lo vuelves sí. loco. Ahora Sí, con tus no, de horarios hecho la tengo. Yo tengo el Whoop en este caso, he probado de todo. O sea, a mí es que me gusta llevar relojes, entonces tengo el Whoop, pero tengo también Garmin, que lo uso para entrenar, porque el problema que tiene el Garmin es que es un cacho de reloj que por la noche me lo pongo, y me lo pongo sobre todo para ver las noches como son. Lo he hecho para medir la noche. Entonces yo mi media de sueño está en torno a 5 o 6 horas toda la noche. Y no es porque no me acueste. De hecho, yo llego a un nivel, llevo casi 5 años sin dormir, donde yo ya no tengo jet lag. Yo cruzo el Atlántico y no tengo jet lag. Estoy acostumbrado a dormir en intervalos de hora y media, 2 horas, despertarme, volver a dormirme. Y es cuanto menos curioso. Y lo tengo para ver cuando. Entonces, normalmente, si llego a dormir a 6 horas de sueño, ojo, y que me acuesto temprano, ¿eh? O sea, si yo puedo estar metido teóricamente en cama, me acuesto a las 10, 10 y media, 11, hasta las 7 y. Bueno, me estoy levantando a las 6 y media, pero hasta las 7, 7 y media. O sea, estoy tiempo en la cama. El problema que es que me despiertan muchas veces. Entonces, es un tema, es muy cañero. Pero bueno, y luego intento leer. Mis espacios para leer son, por la noche siempre leo algo. A lo largo del día por las mañanas ojeo mucho la prensa. Nosotros estamos suscritos a todos los medios de comunicación y está muchos medios y ojeo algo la prensa, y luego la parte de audiolibros, ebook y todo esto. O sea, sí busco muchas formas. A mí mi pasión es la lectura. Y luego las Harleys, que sí, tengo unas cuantas, y las motos, pero no tengo tiempo para cogerlas. O sea, que eso es lo que más me fastidia. Pues para terminar te voy a hacer el cuestionario rápido. Son 5 preguntas. La primera es un libro. Un libro. A ver, aquí hay un tema, Javi, hay un tema que es y siento, o sea, sí, yo sé que todo el mundo es muy de un no sé qué, una cosa que cambió tu vida, un no sé qué. Para mí no hay uno, nunca hay uno. Es un cúmulo de experiencias que ocurren. Libros, yo regalo muchísimos libros y leo menos de lo que quisiera, pero leo. Depende de qué momento de mi vida, depende en qué. Entonces, me ayuda si me lo acotas. Es decir, ¿qué libro es? Por ejemplo, hemos hablado mucho del de Ray Dalio de Principles, me gustó mucho cuando lo leí en su día, ¿vale? El de Guy Kawasaki, del arte de empezar, tiempo A, me gustó mucho cuando lo leí. El de GTD, era una persona desorganizada, el Getting Things Done, organizando con eficacia, me gustó mucho cuando lo leí. Pero es que va por etapas. Entonces va por etapas y depende de para qué. Yo te diría un libro, pues ya te he contado 4, pero depende de para qué y en qué. Entonces, si tú me preguntas para qué o qué problema tienes, digo, oye, este libro es muy bueno para esto. Vale, mira, dejamos en lista todos los que has ido mencionando, que es un poco un balance. Un restaurante. Un restaurante. Pues a ver, ahora mismo estoy yendo mucho a uno que se llama Nomad en la puerta a la altura de la calle Alcalá. Creo que se llama Nomad, sí. Está muy bien y voy mucho vamos con mi mujer y yo, vamos el sábado le falta que no tienen comida todavía con mucha, pero vamos, pero la comida está muy bien y vamos ahí mucho a desayunar. Una aplicación que utilices mucho. Una aplicación que utilice, voy a mirar el teléfono porque tampoco, o sea, si me pongo a mirar así, que utilice mucho.
Pues una aplicación que utilice mucho. Mira, pues utilizo mucho... Pues la de... Pues mira, Audible o Kindle las leo mucho, las uso mucho, sí. Lo último que has comprado en Amazon. Pues mira, lo último que me he comprado en Amazon es el libro de Pablo Iglesias, porque lo conocí el otro día, no lo conocía, me lo presentaron, y me compraba el último libro de Pablo Iglesias. Es muy interesante. Claro, cuando conoces a la persona que no está filtrada por los medios, es siempre mucho más interesante. Y ese es lo que me he comprado en Amazon, el libro de Pablo Iglesias, que se llama Verdades como puño o algo así, no sé cómo se llama. Otro libro, joder, qué aburrido. Y para terminar, una canción. Una canción. A mí me gusta mucho el rock and roll y el metal y todo esto. Con los pequeños no lo puedo oír tanto. Pero si tengo que elegir una, o sea, a mí me encanta. ¿Sabes? El problema que hay es que con los niños estás todo el día con pues no sé, me gusta la de una que me mola mucho es la de Running Wild de Airborne, que son los nuevos AC/DC dicen, y yo qué sé, la de Twilight of the Thunder God de Amon Amarth. Eso es un poquito relajado, música vikinga, metal cañera. Entonces, si alguno quiere empezar el día fuerte, pues con eso puede empezar. Pues lo ponemos. Dani, muchas gracias por todo. Te damos un regalito que nos gusta tener con todos los, muchas gracias con todos los invitados que vienen. Javi, Jaime, qué maravilla, y además esto es lo importante. Te hemos tenido aquí, la gente no lo sabrá porque ve lo que dura el podcast, te hemos tenido aquí toda la mañana, casi te invitamos a comer, así que te agradezco el hueco que nos has hecho. Nada, un placer, Javi, Jaime, muchas gracias, y para lo que queráis, aquí estamos, un placer. Gracias.